Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a conocer cómo se trabaja la estrategia de la escalera, la cual nos va a ayudar a comprender mejor un texto, así como reconocer la importancia de las oraciones simples y compuestas. Sabemos que en todo texto narrativo existen tres elementos indispensables: el escenario, los personajes y los hechos. Estos van a ser empleados por el narrador para articularlos, unirlos, crear una trama, la cual nos va a presentar temas y subtemas que buscará que el lector pueda reflexionar, juzgar y valorar. Es así como a través de la rebelión en la granja vamos a conocer un sistema político implantado en una determinada parte de la historia, la cual va a tener repercusión a nivel mundial. Leamos el siguiente fragmento. En realidad este fragmento pertenece al capítulo 5, en donde vamos a ver ahí a dos personajes que son Molly y Clover, en donde Molly es una yegua que se va a dejar deslumbrar por terrones de azúcar, por algunas cintas de colores, digamos por la vanidad, ¿no? Ella representa en ese sentido esa vanidad. Y vamos a ver cómo Molly se deja deslumbrar por ello hasta convertirse en parte de, o mejor dicho, trabajar bajo las órdenes de quien sería el dueño de un bar en donde la va a poner a ella para poder pasear o tirar de una carreta. ¿Cómo vamos a aplicar la estrategia de la escalera en ese fragmento? Lo primero que tenemos que hacer es, a través de los personajes, hechos, temas y mensajes vamos a relacionar, no solamente extraer, sino que vamos a buscar la relación entre los elementos. Por ejemplo, tenemos dos personajes en este fragmento, Molly y Clover, ¿sí? Y por cada uno de los personajes vamos a sacar dos hechos, es decir, vamos a relacionar. En el caso de Molly, que se quejaba de dolencias inexistentes y huía del trabajo. ¿Por qué? Porque ya estaba con las otras ideas que le estaban inculcando. Aceptaba terrones de azúcar y que otros la acaricien. En el caso de Clover, que era justamente la otra yegua que se preocupaba por ella, observó lo que ocultaba Molly en la paja, que eran cintas y terrones de azúcar, lo que diríamos regalo, y encaró a Molly sobre los comentarios existentes. Primero fue en busca de la verdad, pero no lo halló. Luego que hemos dado los dos hechos por cada uno de los personajes, vamos aquí a delimitar cuáles son los subtemas. En el primero, la mentira. En el segundo hecho, el soborno, la adulación, la persuasión. En el tercero, la desilusión. Y por último, la confrontación y el descubrimiento. Entonces, si te das cuenta, ya vamos relacionando personajes, hechos y temas. ¿Para qué? Para que de esa manera, en forma conjunta, lleguemos a una reflexión, a un mensaje. En este caso, que nos muestra cómo ciertas personas pueden manipular a otras, solo con la finalidad de lograr convertirlas en elementos de servidumbre. Es el nivel más bajo del cual puede hacer uso el ser humano. Entonces, en ese sentido, esta estrategia nos permite articular cada uno de los elementos que nos va presentando la trama. Y de esa manera, nosotros también practicamos la identificación de información, reorganizamos la información, realizamos inferencias y reflexionamos. Obviamente que el narrador que nos presenta en este fragmento es protagonista, porque ellos están contando la historia. Luego, para analizar el texto hay que tener en cuenta que tenemos que descomponerlo. ¿Cómo? Reconociendo los hechos, identificando la función de los personajes, relacionando tiempo, espacio, acciones y explicando el punto de vista del autor. Es en este sentido que la escalera narrativa nos va a ayudar, porque siempre va a ir de lo concreto a lo abstracto, es decir, de lo que encontramos en el texto y lo que nosotros podemos inferir. Y como ya habíamos mencionado, nos va a identificar información, reorganizar, realizar inferencias y sobre todo reflexionar. La escalera narrativa se puede aplicar a un pequeño fragmento, un capítulo, una parte o la totalidad del texto. Pero hay algo también muy importante que utiliza el narrador, y es que para contar la historia tiene que ir haciendo la construcción, y esta construcción la va a hacer a través de las oraciones, ya que vendrían a ser el núcleo
o la forma, cómo es que la historia va tomando sentido. Es así que en este pequeño fragmento podemos encontrar las llamadas oraciones simples y las oraciones compuestas. Veamos en primer lugar las oraciones simples, que son las que se encuentran ahorita de rojo y subrayadas. Vamos a ver qué características tienen ellas para diferenciarlas de las compuestas. Por ejemplo, en enero hizo muy mal tiempo. El segundo, este arreglo hubiera resultado bastante bien a no ser por las discusiones entre Snowball y Napoleón. Como nos podemos dar cuenta, son oraciones simples porque solamente tienen un verbo que le da un sentido completo. Ahora, hay que tener en cuenta que el verbo puede ser simple perífrasis verbal o locución verbal. En los ejemplos mostrados tenemos aquí un verbo simple y una perífrasis verbal. Ahora veamos cuál es la característica en las oraciones compuestas en este mismo párrafo. Mira, ahora tenemos aquí 3 oraciones compuestas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Vamos a analizarlas para poder determinar, ¿sí? Acá hemos extraído 2, pero acá hay 3, si te das cuenta, el celeste, verde y el azul oscuro. Vamos a analizar una de ellas para descubrir sus características. Hemos escogido ese extracto del párrafo y nos vamos a dar cuenta que la primera característica es que está formada por proposiciones. Ojo, ¿cómo nos damos cuenta de las proposiciones? Las proposiciones van a estar dadas en función a la cantidad de verbos. Si nosotros nos damos cuenta, en ese pequeño extracto tenemos 4 verbos. Si tenemos 4 verbos, significa que tenemos 4 proposiciones. De las 4, una de ellas será la principal, ¿no? Y las otras pueden ser dependientes o independientes, ¿sí? Entonces, primera característica o la primera forma es identificar los verbos. Hay que tener en cuenta que los verbos pueden ser simples, perífrasis verbales, que es el verbo auxiliar más un verboide, y locución verbal, que es un conjunto de palabras que yo lo puedo, digamos, reemplazar por un solo verbo. En este caso, echar de menos, extrañar. ¿Cuál es la segunda característica de la oración compuesta? Que está formada por nexos. En este párrafo tenemos que y tenemos coma. Ahora, existen 2 tipos de nexos, las subordinantes, que nos van a dar esa tipología, y las coordinantes. Las coordinantes tienen la particularidad de utilizar los signos de puntuación y las conjunciones. Jóvenes, no hay que olvidar y sobre todo recordar siempre que la coherencia de un texto va a depender mucho de la relación de las oraciones y cómo las va a ir proponiendo el autor, ¿sí? Las oraciones son las que van a dar la estructura y el sentido global de cada uno de los acontecimientos, sucesos, acciones, características que nos va a presentar. Entonces, no podemos aislar la parte gramatical con lo que es la parte literaria. Por el contrario, si nosotros conocemos bien este tipo de estructura, nos va a ayudar mucho a mejorar nuestra redacción. Muy bien, jóvenes, espero que esta información les sea muy útil y sobre todo que la aplique siempre. Muchas gracias.